Donald Trump y las mil vidas, lo dije bien, y Lambuzni, muchas dudas que planteó este tiroteo en la cena de corresponsales en Washington. Digo, ¿qué mensaje envía al mundo que el tipo más protegido de la tierra haya sido atacado en el corazón simbólico, además de Estados Unidos, que es la Casa Blanca? Un montón de cosas. La verdad es que no paro de sorprenderme, pero vamos a empezar desde el minuto cero y no voy a hablar ni del 2026 ni Trump particularmente. Hay algo muy sugestivo y raro que ya tiene en este momento 56 millones de vistas en X, la ex red social conocida como Twitter. Dos palabras. Cole Allen. Es un tweet de una persona que tuiteó ese nombre en 21 de diciembre del 2023. Único tweet de esa cuenta. Único tweet de esa cuenta. 21 de diciembre del 2023. O sea, hace casi 3 años atrás. Es una persona que ya tenía planeado, evidentemente, esto que ocurrió el otro día. Henry Martínez, un usuario de Twitter, de X, tuiteó Cole Allen. El único tweet que figura en esa cuenta. 21 de diciembre del 2023. ¿Te imaginas que cuando se dio a conocer el nombre del que quiso asesinar a Donald Trump y empezaron a buscar en Twitter y vieron que hay una persona que tuiteó una única vez y que tuiteó el nombre del que fuera el asesino o quien intentó ser el asesino de Donald Trump, empiezan a surgir todo tipo de teorías conspirativas, conspiranoicas. Igual sí, llama la atención cómo es que esta persona, este pistolero, pudo acercarse tanto al presidente Donald Trump. A 45 metros de que una tragedia aún mayor suceda. Voy a aclarar algo, según los trascendidos, Henry Martínez tenía un amigo de trabajo que se llamaba igual que el tirador de Donald Trump, Cole Allen, y lo odiaba tanto que lo puso en Twitter, Cole Allen, nada más. Destino, ¿no? Y el destino te lleva casi 3 años después a que esta persona pasó a ser, escuchá, 56 millones de personas vieron este tweet, por lo menos en este momento. No sabemos el motivo ni el objetivo de este tirador, Cole Thomas Allen, de 31 años. No está claro eso. No está claro, pero hay indicios, según lo que trascendió de la boca de Donald Trump. Hay un montón de cosas raras que se mezclan al mismo tiempo. Por ejemplo, seguramente un trumpista furioso, un votante de Donald Trump, te va a decir lo quiso asesinar porque es un demócrata. Cole Allen había aportado, agárrense de la mesa, a la campaña de Kamala Harris la onerosa cifra de $25. $25. Entonces muchos se agarran de eso y dicen furiosamente demócrata. No es joda, es real. Está el aporte, se vio. $25, entonces era un demócrata que no aceptaba que Donald Trump sea presidente y por eso lo fue a asesinar. También dijo Donald Trump que probablemente, como él es un ferviente cristiano y Cole Allen de repente cambió su parecer, se volvió un ferviente anti-Trump y anticristiano, quiso llevar adelante este intento de asesinato contra Donald Trump. Hay varias teorías en este momento que obviamente se tienen que comprobar mientras que se le va a llevar un juicio porque todos los casilleros te llevan a que va a cumplir cadena perpetua. ¿Podría ser castigado con cadena perpetua? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tiene cargos por usar un arma de fuego durante un delito con violencia y portar un arma de fuego con la intención de cometer un delito. Y si además le agregás que quería eliminar no solamente supuestamente a Donald Trump, sino a parte del ejecutivo estadounidense, la pena sigue yendo. Por supuesto que el más grave de todos estos cargos es intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos. Por supuesto que sí. Ahora, hay algo que llama la atención y no llama la atención al mismo tiempo. Lamentablemente, Estados Unidos tiene varios antecedentes a lo largo de su historia de presidentes asesinados. Dos que fueron los más famosos, sin lugar a dudas, Abraham Lincoln en 1865, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, y quizás el más famoso, John Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado a plena luz del día también en Dallas, mientras que estaba paseando con su auto y fueron imágenes escabrosas que todavía hasta el día de hoy hay muchas teorías conspirativas, pero la realidad es que Estados Unidos tiene ya 4 presidentes que fueron asesinados a lo largo de su historia. Y además de esto, por lo menos, sin incluir a Donald Trump, otros 4 presidentes que sufrieron atentados y heavies. O sea, estamos hablando, por ejemplo, ¿le suena a Theodore Roosevelt? Sí. Bueno, Theodore Roosevelt no era presidente, pero sí en campaña, fue baleado en el año 1912. Franklin D. Roosevelt, en 1933, tuvo un intento de asesinato antes de asumir su cargo.
Gerald Ford, por ejemplo, en el 75 tuvo 2 intentos en el mismo mes de haber sido asesinado. Y este es el más curioso de todos. A veces los destinos, viste, llevan... Ronald Reagan, ¿le suena el presidente Ronald Reagan en los años 80? Bueno, en el mismo hotel, en la misma ciudad donde se llevó adelante el intento de asesinato de Donald Trump, en los años 80 a Ronald Reagan también le habían dado un tiro que pasó por uno de sus pulmones, estuvo muy cerca ese tiro de pasar el corazón, lo comprometió mucho y sin embargo él supo salir adelante y seguir estando vivo. Pero hay una cultura, te diría que en términos presidenciales, bastante perturbadora, porque hay mucha gente evidentemente dispuesta a cometer distintos asesinatos. Pero no me quería quedar solamente con lo que pasó con Donald Trump, que de por sí es muy grave, y más en la situación, ustedes imagínense lo que sería, en el marco de lo que está pasando en el conflicto internacional, todas las guerras que están sucediendo en este momento, no solamente Medio Oriente, hablemos de Rusia, Ucrania, lo que está pasando en Venezuela en este momento. Digo, hay un montón de situaciones donde él está muy presente. Lo que hubiese pasado si ese tirador rompía todos los anillos de seguridad y se ponía a metros de Donald Trump con una escopeta. Sin embargo, Donald Trump es ya el 4º intento de asesinato que tuvo desde que Recuerdo, es presidente. uno le dio un tiro, me acuerdo que le rozó la oreja. Y eso se convirtió en una imagen de campaña fuertísima. Sí. Él se levantó de vuelta por centímetros, menos de centímetros, sufrió un ataque de un francotirador con una bala. Lamentablemente una de las personas del público que estaba atrás de Donald Trump sí falleció fruto de ese tiro. Pero Donald Trump se levanta automáticamente con el puño para arriba y dice fight, pelear, que se volvió casi que su lema de campaña. Pero es muy loco cómo se van acercando cada vez más. Uno de los intentos fue en un campo de golf de Donald Trump. A 400 metros había un tirador escondido en los arbustos. En su campo de golf. Exactamente en la ciudad de Miami, en Florida, para ser más exacto. El segundo, que fue en Pensilvania, en este mitin de campaña, ya estamos hablando que el tirador creo que estaba a más o menos 200 metros de Donald Trump. El tercero fue acusado los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, esta especie de ejército adicto al régimen de Irán, de orquestar distintos atentados que fueron desmantelados por el servicio secreto. Y el cuarto, a 45 metros ya de cercanía de Donald Trump, que fue ahora el 25 de abril en la ciudad de Washington. Pero hay algo que a mí, vieron que siempre una cosa me lleva a investigar otra. Digo, hay algo de la cultura democrática en el mundo que me está preocupando. ¿Qué? ¿Y qué quiere decir esto? Año 2018, Brasil. ¿Te acordás que había un candidato a presidente? Exactamente. Bolsonaro, sí. Bolsonaro con un intento de... Con un cuchillo. De acuchillamiento. Sí. Porque la gente se le acerca mucho. Claro. Pierden el control, la seguridad, lo acuchillan. Año 2021. Todo esto es América Latina. Haití. Mataron al presidente en ejercicio. En Haití. Sí. En el año 2022, ¿se acuerdan de lo que pasó acá en Argentina? Con Cristina. El tirador. Sí. ¿Se acuerdan? A Tiró, nada. No le salió la bala, todavía sigue el juicio. Sí. Pero hay un tema con la seguridad presidencial. En Japón, por ejemplo, Shinzo Abe. Bueno, el caso de Bolsonaro estaba haciendo campaña, no era presidente todavía. Estaba haciendo campaña. El caso de Cristina ya tampoco era presidenta. Tampoco era, bueno, pero era vicepresidenta en ejercicio. Tenés razón, de Alberto. Exactamente. En el año, por ejemplo, 2023, en Ecuador, también otro candidato a presidente que fue asesinado. En el 2025 en Colombia. ¿Y a qué conclusión te lleva todo esto? Y me está preocupando un poco la democracia en todo el mundo. Y sobre todo la concepción que tiene la gente respecto a el presidente o el candidato a presidente que no es de mi partido. ¿Por qué está viendo esta cultura del odio que no sabemos hasta dónde puede llegar? Y de vuelta, esto no tiene que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro. Hay una cultura poco democrática en la gente en todo el mundo, porque hablamos desde Japón hasta la Argentina, pasamos por casi todos los continentes. También hubo en Europa varios intentos de asesinatos o incluso asesinatos a candidatos a presidente. Y evidentemente hay un odio, la cultura del odio que se está fomentando, y mucho tiene que ver con las redes sociales, que está desembarcando a niveles... Sí, pero de ahí a agarrar un arma y querer disparar... Ya estamos hablando, porque son casos aislados de loquitos, porque si vos te pones a investigar en la historia quiénes ejecutaron a los presidentes o cometieron este tipo de atentados, no dejan de ser loquitos o gente que no estaba en su sano juicio, claramente. Pero esos loquitos en los últimos años, ¿por qué se motivaron para hacer eso? Y puede ser por las redes sociales. Sí, mirá, te voy a dar un haya caso, generado en esos loquitos ganas de matar a un presidente. Un caso paradójico muy interesante.
No sé si ustedes se acuerdan, pero en Medio Oriente en los años 90 se hablaba mucho de una posible paz entre israelíes y palestinos. Sí. Gobernaba la izquierda en Israel, Yitzhak Rabin era el primer ministro, y Yasser Arafat. ¿Se acuerdan por ahí de esa imagen? Hubo un premio Nobel y demás. Claro. Bueno, Arafat siempre quiso la paz. En el año 95, en Israel, después de un acto que se hizo por la paz, un fundamentalista lo asesinó Yitzhak Rabin. Lo mató. De un tiro lo mató. Presidente israelí en ese momento. El primer ministro. El primer ministro israelí. Resulta que después del asesinato de Yitzhak Rabin, nunca más con seriedad y realmente, te diría, de manera clara y contundente, pudo haber un acercamiento para la paz entre palestinos e israelíes. Hay veces que las personas son tan importantes en los diferentes procesos que se van llevando adelante que realmente son, te diría que no tienen suplantación, no sé si esa es la palabra correcta, pero son difíciles. Un antes y un después, ya está. Totalmente, y después quien asumió en el cargo en Israel, que fue, por ejemplo, Shimon Peres, que fue presidente hasta los 95 años y demás, nunca pudo ocupar ese lugar tan importante. Se había roto mucho más que la confianza. Se había roto un vínculo. Pasa que para que haya paz tiene que haber los dos con intenciones. Por supuesto. Y en ese momento los dos habían intenciones, tanto el Yasser Arafat desde el lado palestino como Yitzhak Rabin desde el lado israelí. Claro, los dos tenían ganas. Pero vos imaginate, en este momento donde se sostiene todo, literalmente creo que con alambres en el mundo, ¿qué hubiese pasado si la figura de Donald Trump no era más el presidente? Desastre. Entonces llegaba J.D. Vance con una mirada diferente de todo lo que los acontecimientos en el mundo. Entonces, evidentemente, es verdad que son loquitos, pero estos loquitos tienen un poder de cambiar el mundo o situaciones para millones de personas que debería ser tomado con mucha atención. Y cierro con esto. En el momento en el que, yo no sé si, ahí está, mira, estamos viendo las imágenes de cómo se iba enterando Donald Trump. Ese fue justo el momento. Exacto. Pero no, ahí le estaban viendo otra cosa y de repente llega la gente del servicio secreto. Se ponen los agentes, pero hay un pequeño accidente que podría haberlo cambiado todo en el momento. Porque cuando lo retiran a Donald Trump del escenario, Donald Trump se trastabilla, se cae y lo cubren ahí en ese momento. Ven que están todos los... O sea, imagínense lo que hubiese sido si el tirador llegaba adentro del salón. Con lo cual hay que replantear un poco el tema de la seguridad presidencial. Acá para el presidente Milei también es un tema que a él le gustan los actos, vieron salir del medio de la gente y tiene recomendaciones de seguridad. Y aparte era una cena que supuestamente Trump no iba a ir, después termina tomando la decisión de ir, no había concurrido en su anterior mandato, era la primera vez que lo hacía, tenía como un condimento especial. Y bueno, sucede todo esto, por supuesto se suspendió, ¿no? Se suspendió y se reprogramó. Por lo menos para dentro de un mes, según había anunciado Donald Trump en conferencia de prensa. Que refuercen la seguridad, ¿no? Y hay que decir algo. Me parece que estaría bueno de todos lados, no me refiero solamente a Estados Unidos, Argentina. Me parece que este tipo de hechos hay que repudiarlos sin peros. No tiene que haber peros. Un intento de magnicidio no es un chiste, no es cosa para dejarla de lado. Y sobre todo poner el foco en la seguridad presidencial. Estamos hablando de la primer potencia del mundo, la que se supone que es el máster de la seguridad mundial, y que lleguen a 45 metros de un presidente. En la Casa Blanca. No, en realidad no, es en un hotel cerca de la Casa Blanca. Fue en Washington, pero no en la Casa Blanca. Pero fíjate esto, el tirador se había alojado 2 días antes, o sea, ya había pasado los anillos previos sin ningún problema. Sí. Y es grave eso. Hizo inteligencia además el tirador. Absolutamente. Esto lo planeó. Absolutamente muchísimo. Sí. Así que eso, a tenerlo en cuenta porque el mundo está en ¿Cómo afecta a la narrativa de Trump todo esto desde el punto de vista de sus seguidores y su capacidad de maniobra política en plena crisis externa además? Bueno, sin lugar a dudas, cuando había sido este famoso intento con el francotirador en campaña, él lo usó de una manera excepcional, si se puede decir de esa manera. Él supo dar vuelta esa debilidad en seguridad en una fortaleza política. El puño para arriba y no me caigo, sigo estando y vamos a ir por todo. Se dio en las elecciones con una contundente victoria electoral. Hay que ver si ahora puede, más allá de que está reunido con el presidente, con el rey de Inglaterra en este momento, hay que ver si él lo va a materializar como otro gesto más de fortaleza de él, pues no nos olvidemos, es el cuarto intento de asesinato, por eso hablamos de las múltiples vidas de Donald Trump, es el cuarto intento de asesinato al presidente que fracasa y a él le quedan todavía 2 años y un poco más de mandato. Sí. Por lo tanto, me parece que también hay que ver si llega más envalentonado todavía, sobre todo con los ojos puestos en lo que puede pasar en Medio Oriente.
en las negociaciones con Irán. Es muy pronto, porque pasaron 3 días. Yo estaba en la cancha mirando el partido y veo las noticias en el momento. O sea, estábamos. Que fue el sábado a la noche. Me acuerdo que había otro analista más ahí que conozco. Fuiste de partido, imagino, ¿no? Me quedé en el entretiempo, viste, buscando la información en vivo porque era muy loco. Digo, ¿cómo puede ser? Es un fake que intentaron asesinar al presidente de los Estados Unidos. No, en su esto país. era real. En su país. En su país, en su capital. En su capital, cuando en su ciudad. te sorprende, medio que uno internamente también pensaba, che, en cualquier momento, viste, que lo cuiden porque está demasiado expuesto Trump y está en un momento muy delicado. Entonces vos decís, ¿puede ocurrir un atentado? No, por supuesto que la posibilidad existía y era clara. Yo siempre digo, la seguridad tiene que ver con prevenir. Uno de los posibles, de los que se habló, por ejemplo, para que suceda al poder en Irán, es el hijo del ya depuesto Reza Pahlavi, por ahí le suena ese nombre. Él estaba en Alemania, fue a un mitin de campaña con su gente y se le acercó una persona que es hijo de un oficial de la Guardia Revolucionaria, o sea, enemigo ideológico, y lo manchó con salsa de tomate. Lo tuvo cerca. Eso se vio. Y lo bañó en salsa de tomate. Al día siguiente, Reza Pahlavi, cuando da un discurso, lo da atrás de un vidrio a prueba de balas y tuvieron que aumentarle la seguridad. Tuvo suerte que le quiso tirar salsa de tomate. Porque si hubiese sin un arma, lo mata. Claro, estaba al lado. Ya era tarde, digo. Estaba al lado. Por supuesto que hay que prevenir todo Entonces, esto. tiene que primar la seguridad, Son por llamados supuesto. de atención. Tuvo suerte Trump en esta, pero bueno. Realmente. La seguridad del presidente deberá tomar cartas en el asunto. De todos los presidentes, en todos los continentes, en todos los países, porque no es chiste. Es verdad. Lamentablemente hay muchos loquitos dispuestos a hacer estas cosas y que tienen que ser repudiados, y la seguridad aumentada para minimizar los riesgos. Y de aquí a 30 días, a modo de cierre, es como mucho de pedirla 30 días, ¿no? Ilan, pero ¿cuál es ese cisne negro, evento inesperado que crees debería preocuparnos hoy? Mirá, no sé si preocuparnos, pero me parece que hay que prestar mucha atención a 2 cosas. Uno, el bloqueo estadounidense al estrecho de Hormuz, que está generando muchos estragos. 2, se acaba de abrir una nueva grieta en Medio Oriente muy interesante. No es belicosa, no es beligerante, pero va a tener repercusiones geopolíticas muy importantes. Arabia Saudita por un lado y Emiratos Árabes Unidos por el otro. Y Marian me dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Ambos forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Acaba de anunciar Emiratos Árabes que se va de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Emiratos Árabes va a tratar de vender más y más y más petróleo. Y esto va a afectar, por uno, positivamente debería afectar el precio. Mayor oferta, debería bajar el precio. Por otro lado, va a afectar la economía de Arabia Saudita y de otros países del Golfo que no estuvieron muy activos en este conflicto con Irán. Para nada activos. Y por ende me parece que hay ahí unos vueltos que se quieren cobrar unos y otros. Por ahí. Y digo yo, y cierro con esto, atentos a lo que puede pasar si todo sigue así el 11 de mayo. El 11 de mayo puede ser que en Washington se reúnan el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y quizás haya un anuncio que cambie fuertemente no solamente el futuro del grupo terrorista Hezbollah, sino también de alianzas en Medio Oriente. 3 aspectos a tener en cuenta. Bloqueo, pelea Arabia Saudita, Emiratos Árabes a nivel diplomático. Tercero, encuentro en Washington entre funcionarios israelíes y libaneses que pueden cambiar las estrategias de Medio Oriente. Bueno, muy bien. Seguiremos hablando de este conflicto, de la tensión que continúa allí en Medio Oriente. ¿Estamos más cerca hoy de una tercera guerra mundial que ayer? Yo creo que no. Creo que hablar de tercera guerra mundial es muy taquillero. No te voy a mentir. Si querés te lo vendo y te digo que se viene, se está por armar, están todos los cañones apuntando. No, yo creo que no. Me parece que sigue siendo regional. Lo que sí estamos en presencia de, me parece, es una crisis económica sin precedentes en cuanto a la situación del petróleo, los fertilizantes. Y no te olvides que dentro de poco se vienen las vacaciones en Europa y están anunciando varias aerolíneas en Europa que se están quedando sin petróleo para poder hacer los vuelos. Un caos generalizado, no lo sé, pero está dentro de las opciones de lo que puede pasar. Esperemos que prime en algún momento la cordialidad, que se sienten a negociar y que esto llegue a un fin.
mientras tanto, mientras que no hubo, y te lo voy a decir con un alivio personal, mientras que no hubo tanto enfrentamiento estas 2 semanitas, aproveché y descansé más de 6 horas. Sí. Qué grande pudiste dormir. Excepto justo la interrupción del sábado por la noche en la cancha de River y